Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a trabajar el último tema de este curso de teorías psicosociales y subjetividad, y en esta ocasión vamos a hablar de una forma de trabajo elemental en América Latina y por supuesto en México, desde la mirada de la psicología social, particularmente desde las perspectivas críticas, que es el acompañamiento psicosocial. En este curso nosotros hemos hecho una revisión desde las perspectivas tradicionales, donde vimos cómo la forma de trabajo desde esas miradas se centraba en la idea de objetividad, de distanciamiento, de neutralidad, de experimentación, cuantificación de la realidad, todo lo anterior con propósitos de construir conocimiento nomotético. Después nosotros empezamos a estudiar perspectivas alternativas, sobre todo centradas en miradas críticas y socioconstruccionistas, donde se atendía, por ejemplo, la idea no solamente como de la objetividad, sino la idea de la subjetividad, y no entendía la subjetividad como un territorio individual, sino precisamente como un campo social, además de todas las características epistemológicas que habíamos mencionado, por ejemplo, la cuestión de la historicidad, la necesidad de contextualizar las prácticas de producción de conocimiento y al mismo conocimiento producido, el análisis del poder, particularmente de distintas dimensiones, eh, y sobre todo en la utilización de metodologías alternativas, particularmente metodologías no solamente cualitativas, sino también participativas, y por supuesto un involucramiento con las comunidades y una postura política, sobre todo centrada en sectores históricamente excluidos o desfavorecidos. Entonces hemos hecho un gran recorrido en este curso. Particularmente pusimos mucho énfasis en estas perspectivas alternativas y vimos desde procesos elementales, como la construcción de la realidad, la socialización, la identidad, las emociones. Vimos el tema de corporeidad. Nos centramos en las distintas formas de analizar el poder, así como también en múltiples formas de violencia, violencia estructural, simbólica, institucional y sociopolítica. Y el día de hoy vamos a cerrar con este tema, que va a involucrar muchas de las cosas que previamente ya habíamos revisado. Bueno, entonces vamos a trabajar el tema de acompañamientos psicosociales. Para esta clase va a ser elemental que antes de que ustedes continúen con este video, hayan visto el proceso de acompañamiento psicosocial del CEDEM hacia niños y niñas de familiares desaparecidos, dado que va a ser muy ilustrativo para que se entiendan mucho los procesos que yo voy a enunciar acá. ¿Sí? Bueno, voy a hablar del acompañamiento psicosocial, y vamos a centrarnos primero en sus orígenes. No vamos a centrarnos en sus orígenes. Muchos de estos materiales que yo voy a discutir el día de hoy se centran en el trabajo sistematizado de Aluna Acompañamiento Psicosocial, que quizás sea una de las organizaciones en el contexto nacional que más han sistematizado estos contenidos, estos procesos, y no solamente sistematizados, sino que tienen amplia experiencia llevando a cabo estas metodologías, estas miradas, y recomiendo ampliamente consultar la página de Aluna Acompañamiento Psicosocial, donde pueden encontrar muchísimos materiales. Repito la página, Aluna Acompañamiento Psicosocial. Bueno, vamos a hablar de los acompañamientos psicosociales, y quizá convenga decir que su origen lo encontramos en la psicología de la liberación, es decir, esta perspectiva que construyó Ignacio Martín Baró, y que fue indispensable para el desarrollo de este campo de conocimiento en la región, ¿no? Porque Martín Baró se va a poner a reflexionar muchísimo de las realidades latinoamericanas, y particularmente va a mostrarnos las diferencias o las distancias con las realidades norteamericanas,
y de cómo muchos fenómenos que suceden en el contexto latinoamericano no aparecían en esos otros contextos del capitalismo central, ¿no? Entonces Ignacio Martín Baró nos propone una psicología concreta, comprometida, que analice el poder, que contextualice la subjetividad y sobre todo que esté centrada en la praxis, ¿no? Quizá una de las cosas que fueron como herencia y desarrollo de Ignacio Martín Baró tiene que ver con la psicología comunitaria latinoamericana, pero que fue más desarrollada por otras personas, como por ejemplo Marixa Montero, una autora clave en el contexto latinoamericano, que lo que busca es no solamente construir un marco teórico comprensivo de la realidad, sino un marco de trabajo para transformar la realidad de las comunidades. Es decir, sobre todo para que las comunidades tengan acceso como a sus derechos, no solamente con esta idea de que sean como empoderadas, ¿no? Sino que las comunidades tengan la posibilidad de transformar por sí mismas sus realidades y que construyan sus propios procesos organizativos. Evidentemente, los acompañamientos psicosociales van a surgir en América Latina de estas dos corrientes, sobre todo tratando de denunciar una característica muy presente en nuestra región, que es la violencia sociopolítica. En esta clase ya tuvimos una sola clase hablando de violencia sociopolítica, pero vale la pena recordar cómo el contexto latinoamericano, con todas sus dictaduras, sus ejercicios de autoritarismo, tuvieron muchos ejercicios de violencia sociopolítica. Y los acompañamientos psicosociales, particularmente pensados desde la psicología de la liberación, lo que buscaban era trabajar con los sectores que habían sido víctimas de violencia sociopolítica. Porque el propósito era transformar las realidades de estas personas a través de una ciencia socialmente relevante, ¿no? De una ciencia, de un campo de conocimiento que no solamente como construyera un conocimiento teórico abstracto, sino que tuviera acciones muy específicas y concretas con las comunidades violentadas. La investigación acción, los acompañamientos psicosociales como la psicología comunitaria se van a basar en una metodología muy específica que es la investigación acción participativa y la educación popular. Ambas se centran en la idea de que las personas con las que nosotros trabajamos no son personas carentes, no son personas que no pueden hacer nada por sí mismas, ¿no? Más bien lo que hace la investigación acción participativa y la educación popular es explicitar las relaciones de poder que se dan en los procesos de construcción de conocimiento y tratar de aspirar a construir relaciones de poder horizontales, de trabajo horizontal, donde no solamente aquellos que se asumen que tienen conocimiento definan como qué se va a hacer, por ejemplo, los académicos o los profesionistas, sino que también las comunidades decidan hacia dónde quieren irse, ¿no? Este asunto participativo es fundamental acá. Si no hay esto, no hay una dimensión de acompañamiento psicosocial. Bueno, entonces estos son sus orígenes, pero tenemos que entender otras cosas, ¿no? Además de la cuestión de dónde viene. Tenemos que entender que algo que hace la psicología de la liberación y particularmente los acompañamientos psicosociales es hacernos presente que la cuestión de la salud mental no es un problema individual, no algo que le pasa mucho a la psicología dominante es que nos dice que la salud mental es un problema individual, ¿no? Y entonces que el asunto es una especie de desajuste al interior de la persona.
Pero lo que acá nos van a mostrar es que muchos de los problemas o de los daños a la salud mental tienen que ver con la violencia social, ¿no? El asunto es que muchas veces la individualizamos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando llega con nosotros a consulta alguien que durante su infancia fue profundamente golpeado por sus familiares, nosotros decimos, bueno, entonces violencia intrafamiliar, pero no comprendemos el origen histórico y estructural de la violencia contra la infancia, ¿no? Y si le ponemos lentes de género, quizá también podamos entender otras formas en cómo se manifiestan esa violencia, ¿no? Entonces la violencia social, algo que hace muy frecuentemente, es violentar los derechos humanos de las personas, ¿sí? O sea, la violencia no solamente es un acto de agresión por impulso hacia otra persona, sino la violencia también puede ser organizada, puede organizar prácticas, instituciones, concepciones sobre el mundo, y en todo eso, por supuesto, tiene efectos en los derechos humanos, es decir, a que las personas no tengan acceso, no tengan atención, no tengan ejercicio de esos derechos, ¿no? Bueno, lo que acá hay que tener muy claro, ¿sí?, es que los acompañamientos psicosociales van a examinar el origen histórico, social, económico, cultural y político de las violencias, y va a comprender tanto a los actores que la producen como a quienes las padecen y los procesos sociales de resistencia, es decir, qué se hace para que esa violencia no se esté presentando. Pero algo que va a construir Ignacio Martín Baró es un concepto muy interesante, un concepto que se llama trauma psicosocial. El concepto se refiere a los daños producidos en colectividades cuyos efectos se presentan principalmente en la subjetividad. Es decir, cuando pasa un evento de violencia, no solamente se impacta a un individuo, sino que se impacta a comunidades enteras. Esto es muy importante que quede muy claro. De hecho, lo trabajé en la sesión previa, ¿no? Es un esquema más o menos similar con algunos elementos añadidos. Todas estas formas de violencia tienen como impactos psicosociales en las comunidades. Los impactos psicosociales no solamente son impactos subjetivos o impactos percibidos por las personas, sino también son impactos que tienen que ver con la forma en cómo se organizan las comunidades, las relaciones sociales, en cómo se institucionalizan procesos, en cómo se organizan las condiciones materiales. O sea, puede impactar de muchas maneras el trauma psicosocial en una comunidad. Y todo esto lo que hace es tener efectos en la salud mental de las personas, pero también en el tejido social, ¿sí? El tejido social se desarticula, ¿sí? Lo que nos muestran los acompañamientos psicosociales es que estos procesos no son actos pasivos, sino que hay actos que las personas, acciones que las personas llevan a cabo, ¿sí?, para afrontar tanto la violencia social como el trauma psicosocial, y que lo hacen utilizando distintos recursos para poder salir a flote. El asunto es que muchas veces los afrontamientos, cuando hay grandes procesos de vulnerabilidad o de abandono social, no tienen como, por decirlo de alguna manera, éxito, ¿no? Y bueno, entonces lo que intentan hacer los acompañamientos psicosociales es comprender este proceso e intervenir en él. Bueno, entonces tenemos como este fondo muy claro, y podríamos, por ejemplo, esto traducirlo a un caso específico, por ejemplo, un caso de desaparición forzada, ¿sí?, que tiene efectos muy concretos en términos del trauma psicosocial y que daña la salud mental y la forma en cómo se relaciona una familia y una comunidad. Pensemos en el video que yo les pedí que vieran antes de esta clase, y vean cómo están como todos estos procesos implicados en los casos ahí analizados, ¿no?
hay un acto de violencia extrema, de violencia sociopolítica, que viola los derechos humanos de una familia, desaparecen particularmente a la madre de dos niñas, que tiene efectos en la familia, ¿no? Incluso hay dificultades en muchos sentidos, hay muchos impactos en términos de cómo manejar eso, qué tipo de narrativas construir, cómo relacionarse con otros, cómo relacionarse con el evento, y por supuesto va generando daños en los distintos integrantes y en la forma en cómo esa familia se vincula con la comunidad, y ahí vemos afrontamientos de distinta índole en función a los recursos que se tienen. Pero cuando se logra intervenir desde el acompañamiento psicosocial, este ciclo, por decirlo de alguna manera, se transforma de manera importante para esta familia, y lo que vemos ahí son procesos muy interesantes de construcción de agencias políticas y de reconstrucción de tejido social, que son bastante claras, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es un acompañamiento psicosocial? ¿Qué es el acompañamiento psicosocial? Podríamos definirlo como un proceso de construcción de recursos materiales, sociales, simbólicos o de cualquier otra índole, por ejemplo recursos afectivos, con el fin de acompañar horizontalmente a comunidades o personas para que tengan acceso a sus derechos humanos. El eje central es la reconstrucción del tejido social. Bueno, entonces un proceso de acompañamiento psicosocial, ahorita vamos a ver, no se reduce a la psicoterapia, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que un acompañamiento es un acompañamiento psicoterapéutico. El acompañamiento psicosocial, por decirlo de alguna manera, excede al acompañamiento psicoterapéutico y posiblemente puede incluir fases de acompañamiento psicoterapéutico, pero el proceso no se reduce a. Lo que ustedes ven en el video que yo les pedí que revisaran para esta sesión es cómo la familia que es acompañada no solamente va como a sesiones de terapia, sino participa en procesos organizativos con otras familias para la búsqueda de su familiar. Hay procesos de gestión jurídica, de asesoramiento sobre cómo navegar en las instituciones de justicia, de cómo afrontar amenazas, de cómo afrontar cuestiones de incertidumbre y un montón de cosas más. Entonces el proceso no se reduce solamente a la psicoterapia, sino que muchas veces está acompañada de otros elementos, y el propósito no solamente es construir, por ejemplo, recursos afectivos, sino también redes de apoyo, redes sociales, redes afectivas, recursos materiales, también incluido en eso formas como de interpretar la realidad, de cómo posicionarse en ella, de cómo ser reconocido por determinados actores sociales y un montón de cosas más, ¿no? El centro, insisto, es acceder a derechos humanos, y esto es una novedad importante porque muchas veces creemos que los psicólogos solamente debemos como pensar que la salud mental es una especie de equilibrio interior, ¿no? O sea, pero lo cierto es que es más complejo que eso. O sea, la salud mental tiene que ver también con la capacidad que tienen las personas de ejercer sus derechos humanos, ¿no? De que no sean violentadas. Entonces, debemos como ampliar el horizonte en ese sentido. Bueno, estos como elementos indispensables, ustedes ya los habían leído, que nos ayudan a aclarar qué es y qué no es, ¿no? El acompañamiento psicosocial. Por ejemplo, no es una intervención, que aquí causa como mucho confusión, ¿no? O sea, porque cuando dicen hace una intervención, entonces no hace nada. No, o sea, sí hace. O sea, en términos de hacer, sí es una intervención. Pero lo cierto es que tenemos que problematizar cómo ha sido entendido el concepto de intervención. Muchas veces el concepto de intervención construye una lógica jerárquica, donde los polos no están posicionados horizontalmente, ¿no? Particularmente hay un sujeto que sabe, ¿no? Que muchas veces lo identificamos como un académico o un profesionista, y que decide sobre qué es lo que puede hacer bien a determinadas comunidades, pero no se les consulta a las comunidades.
El acompañamiento psicosocial no es intervención, ¿sí? Si vamos a asumir la intervención en esos términos. Pero si vamos a entender la intervención como una forma de trabajo y de transformación de la realidad, entonces quizás sí sea una forma de intervención, ¿no? Pero evidentemente si vamos a utilizar metodologías participativas donde la voz de las personas con las que vamos a trabajar sea en el centro, tenemos que cuestionar las relaciones de poder-saber, particularmente el poder-saber especialista, y promover el trabajo conjunto y horizontal. Bueno, el acompañamiento psicosocial también avanza hacia la autonomía y la libertad, es decir, el eje del trabajo es la construcción de agencias políticas. No se trata como de vénganse a mi organización y hagan lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque esta es la forma más conveniente de proceder, la más chida, ¿no? O sea, no, o sea, acá se promueve la idea de que no es como esta idea, como se dice al final, no es adoctrinamiento, no busca imponer una especie de ideología, se busca que el sujeto, las personas, sean sujetos políticos, es decir, que decidan por sí mismos, ¿no? En función a las condiciones en las que se encuentran. No es neutro, ¿sí? Y esto como que causa mucho temor, ¿no? O sea, de cómo uno puede ser neutro si nos han enseñado que la ciencia es neutral y bueno, ¿sí? Pero lo cierto es que nos ponemos los lentes históricos y nos damos cuenta que incluso aquella ciencia que se asume neutral ha tenido muchas vinculaciones por intereses, particularmente con el capitalismo y el desarrollo tecnológico. Y bueno, acá no es neutro, pero no es neutro significa que toma una postura y no está tomando la postura de quienes tienen el poder, se posiciona en favor de los sectores oprimidos, excluidos, que buscan transformar situaciones de injusticia, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a hacer acompañamiento psicosocial a personas que son víctimas de violencia de género, no va a asumir la perspectiva de los violentadores, sino más bien va a trabajar sobre todo con las personas, o va a trabajar desde la perspectiva de las personas que son violentas. No estoy diciendo que no se pueda hacer acompañamiento a hombres agresores, sí se puede, pero evidentemente hay que poner unos lentes de género ahí, que tengan muy claro cómo está estructurado el poder en las sociedades donde estamos y cómo eso obedece a instituciones históricas, ¿no? Bueno, tiene postura política, es decir, está orientando la teoría y la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Hay una epistemología política que orienta todas estas miradas, sobre todo son las tradiciones críticas, que buscan como esta idea de la transformación de la realidad a través de ciertas metodologías, sobre todo en este caso las metodologías de corte participativo, ¿no? Bueno, sigo, el último ya lo dije hace ratito. Sostiene el pensamiento crítico, sobre todo promueve que las personas se piensen a sí mismas, a su realidad, continuamente y decidan en función a cómo se van cambiando como los procesos, ¿no? Y que esto es indispensable, sobre todo cuando hay procesos de acompañamiento, por ejemplo, a defensores de derechos humanos, van tomando decisiones sobre qué tipo de acciones tomar, en qué medida, cuando se están acompañando a víctimas de tortura o de desplazamiento forzado. Evidentemente las personas son quienes deciden sobre hacia dónde quieren ir, ¿no? Bueno, no es psicoterapia, no quiere decir, esto evidentemente no quiere decir que se excluya la psicoterapia, más bien la psicoterapia es parte del kit de herramientas del acompañamiento psicosocial. Evidentemente un acompañante debe tener como habilidades en este sentido, pero no se reduce nada, o sea, también hay que tener como habilidades organizativas, de trabajo en equipo, de metodologías participativas, que no son reductibles a la psicoterapia, ¿no? Bueno, promueve la integralidad, sobre todo que se incluyan aspectos multitransdisciplinares. No se reduce a lo jurídico como no se reduce a la psicoterapia, es solamente un elemento de otros. Y bueno, intenta como comprender todas las dimensiones de la experiencia, es decir, como toda la complejidad en torno a la subjetividad.
¿sí? Bueno, porque lo cierto es que cuando se presenta el trauma psicosocial o los daños, los impactos, es muy complejo, ¿no? Sobre todo porque los procesos van cambiando, la forma en cómo se experimenta el miedo o el terror, de cómo se va recuperando la seguridad, de cómo se van reconociendo como otros actores sociales y todo lo que hace sentir todo este proceso, ¿no? Bueno. Si vamos como a esta idea del análisis psicosocial desde los acompañamientos psicosociales, podríamos utilizar este esquema, pero dado que en esta diapositiva se ve muy poco, vamos a salir de la presentación e ir a el esquema completito eh, que nos permite ver otras cosas, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos, ¿sí?, es que hay una serie de sujetos políticos, como son los profesionales psicosociales, acompañando a hombres, mujeres, niños, niñas, familias, comunidades, pero que lo que van a hacer es entender una serie de dimensiones que involucran a todo este proceso, ¿no? Hay que reconocer a la dimensión subjetiva, a la dimensión histórico-cultural, a la dimensión interpersonal y a la dimensión sociopolítica, ¿no? ¿Qué entendemos por dimensión subjetiva? Sobre todo las estrategias narrativas, las historias de vida, bueno, el trabajo de la terapia individual, el trabajo de duelo, el trabajo de memoria, y bueno, todo lo que tenga que ver con narrativas, símbolos, recuerdos que hacen parte del yo narrativo, que el individuo va actualizando en su existencia, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando este sujeto va compartiendo su historia personal con otras personas que están en situaciones similares? Se va construyendo otra dimensión, que es la dimensión grupal e interpersonal, donde aparece la familia, los grupos primarios, la comunidad, y bueno, acá hay como muchas formas de trabajo, sobre todo que van a construir como las narrativas grupales y comunitarias, ¿no? Y esto va a impactar de alguna forma, sobre todo cuando el relato se hace público, cuando el relato de todas estas personas se vuelve público, se construye un testimonio, ¿no? Pero también está la dimensión histórico-cultural, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con las estrategias educativas, formativas, mediáticas. Acá la educación popular es indispensable y acá hay que poner mucha atención en las narrativas estructuradas en la historiografía, mitos, tradiciones, de la cultura donde se está dando como este fenómeno, ¿no? Entonces, lo que hay que identificar de cada uno de los casos que nosotros vayamos analizando es cómo se van articulando todas estas cosas. Si estamos hablando de una persona que es víctima de que uno de su familia fue víctima de una desaparición forzada, hay que ir articulando como todo esto, pero también podemos hacer acompañamientos con otras personas, por ejemplo, personas que tienen enfermedades crónicas pero no pueden costear sus tratamientos, también pueden ser acompañados, pero implican otros procesos, ¿no? Porque estas personas, más que tener como un problema de violencia sociopolítica, es un problema de violencia estructural, y entonces hay otros actores y otros mecanismos de ejercicio de la violencia, y hay que entender cómo se va presentando esto, ¿no? Y está la dimensión sociopolítica, que acá viene como lo colectivo, las instituciones, y sobre todo acá pues hay que ver cómo se van armando las narrativas colectivas enmarcadas en estos cuadros sociales de clases, de religión, de instituciones, etcétera. Y bueno, acá lo que vamos a ver es que con la participación, el fortalecimiento organizativo, se va a ir articulando todo esto, ¿sí? El propósito de muchas de estas acciones es la reconstrucción del tejido social, ¿no? Cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, ya no estamos hablando de una persona individual desarticulada, sino una persona que tiene relaciones sociales intensas con otras personas para transformar la realidad en la que está, ¿sí? Y bueno, acá pues muchos de estos procesos, por ejemplo la dimensión pública participativa, los derechos de la cuestión cultural histórica,
van a habilitar sujetos de acción sociopolítica, sujetos de derechos, ciudadanas, constructores de memoria histórica y, por supuesto, estas otras dimensiones van a construir, por ejemplo, lo emocional, la creatividad, lo relacional, el sentido y proyecto de vida, y van a construir sujetos creativos que transforman su subjetividad y controlan su propia historia, ¿no? Esto es también como una visión un poco genérica, pero que ya nos da como otras pistas, ¿no? De cómo analizar un caso específico de acompañamiento y ver cómo podemos empezarlo a desplegar. Ustedes dirán, pero ¿cómo se acompaña, cómo se despliega todo esto, ¿no? Evidentemente esto es muy complicado de concretar porque necesitamos casos específicos. Yo creo que si ustedes se ponen a repensar el video que yo les pasé, van a encontrar muchos de estos elementos, pero concretizados, ¿no? Van a ver cómo están como las narrativas de las niñas, de la familia, que cuando entran a compartir con otros grupos, empiezan a repensarse de otra manera, pero también empiezan a tomar conciencia de las condiciones culturales y sociales más amplias y empiezan a tomar acciones políticas organizativas para constituirse como defensoras de derechos humanos, como buscadoras también de sus familiares, pero también como activistas, incluso promoviendo reformas a políticas públicas a nivel federal, ¿no? Esto pasó, ¿no? Y muchos de estos procesos tuvieron como efecto la modificación a la Ley General de Víctimas que hoy tenemos en el país, que sin duda tiene varios problemas, particularmente operativos, pero que ya sienta un antecedente importante con respecto a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, acá no solamente estamos dando psicoterapia, sino estamos tratando de impactar, por ejemplo, los procesos de estructuración social a través de procesos organizativos, ¿no? De procesos organizativos. Bueno, entonces, por este lado va el acompañamiento psicosocial. Yo espero haber sido claro con todos estos procedimientos. De todas formas, nos vamos a poner a discutirlos el próximo jueves en clase. Y bueno, pues les agradezco mucho su paciencia y nos estamos viendo. Hasta luego.